La lluvia azotaba las ventanas de la mansión Thornfield, mientras Eleanora Blackwood se movía con gracia experta por el gran salón, sus delgados dedos ajustando las copas de cristal en la mesa del comedor que otro sirviente había colocado mal. A sus 25 años, se comportaba con una dignidad que contradecía su posición, su cabello castaño severamente recogido bajo su cofia, sus ojos grises con la vista baja como exigía el decoro, pero conteniendo una chispa de inteligencia que ninguna cantidad de servidumbre había logrado extinguir. Los otros sirvientes se apresuraban en nerviosa anticipación por el nuevo amo, el duque de Ravencroft, que llegaría al mediodía para reclamar su herencia, pero Eleanora trabajaba con calmada precisión, sus movimientos delatando años de una educación muy superior a la de una típica doncella. Habían pasado 9 años desde el fatídico accidente de carruaje que se cobró la vida de sus padres y destruyó a la una vez prominente familia Blackwood, dejando a su hija dada por muerta por la sociedad, cuando en realidad había sobrevivido solo para caer en la pobreza y finalmente en el servicio, en la misma casa que debería haber sido su derecho de nacimiento. La señora Winters, el ama de llaves, notó a Eleanora ajustando la vajilla y se acercó con los labios apretados y los ojos entrecerrados. «Recuerda tu lugar, Eleanora», advirtió en un tono susurrante que, sin embargo, llegó a varios sirvientes cercanos que detuvieron sus tareas para escuchar. «A nadie le importan tus afirmaciones de sangre noble. Esa vida se ha ido». Eleanora simplemente asintió. Su rostro una perfecta máscara de sumisión, mientras su columna permanecía recta como un estoque, los sutiles signos de su verdadera cuna visibles solo para aquellos que sabían qué buscar en el ángulo perfecto de sus muñecas mientras arreglaba las flores, o la dicción impecable que ocasionalmente se le escapaba a pesar de sus esfuerzos por mezclarse con el resto del personal. Las austeras paredes de la mansión Thornfield parecían observarla con el mismo frío juicio que le habían mostrado desde su llegada 3 años antes. Los oscuros paneles de madera absorbiendo la poca luz que penetraba las nubes de lluvia, los retratos de sus ancestros que bordeaban la galería mirando hacia abajo con ojos pintados que a veces, con cierta luz, parecían reconocerla. Los susurros seguían a Eleanora por toda la casa. Historias de sus deslices ocasionales en los que corregía al mayordomo sobre el vino adecuado para un plato en particular o instintivamente se adelantaba para recibir a los invitados como si fuera la señora de la casa en lugar de su sirvienta, pequeñas traiciones de su identidad oculta como la verdadera heredera de Thornfield, la duquesa legítima cuyo título y tierras habían sido robados a través de las maquinaciones de su tío cuando era demasiado joven y estaba demasiado afligida por el dolor para luchar. El gran reloj del vestíbulo de entrada dio las 10, sus solemnes campanadas resonando por pasillos que una vez habían vibrado con la risa de su infancia, antes de que la tragedia y la traición reescribieran su historia de la nobleza a la servidumbre. Mientras el personal se alineaba para la inspección final antes de la llegada del duque, Eleanora ocupó su lugar al final de la fila, con la vista al frente, las manos entrelazadas, su corazón latiendo a un ritmo constante de paciencia bajo su sencillo vestido negro. Pronto conocería al hombre que, sin saberlo, poseía todo lo que debería haber sido suyo, el último jugador en un juego de engaño que él no había elegido, pero del que, no obstante, se beneficiaba, y a pesar de años de ensayar este momento en su mente, se encontró inesperadamente asustada, no de él, sino de sí misma y de las emociones que podrían traicionarla cuando finalmente estuviera cara a cara con la encarnación viviente de todo lo que había perdido. La luz de la tarde se filtraba a través de las vidrieras de la mansión Thornfield, proyectando patrones enjollados sobre los suelos de mármol, mientras el reloj de pie daba las 3, sus resonantes campanadas resonando por el cavernoso vestíbulo de entrada donde el personal esperaba en perfecta formación
para recibir a su nuevo amo. El duque Alexander Ravencroft entró por las enormes puertas de roble como un general conquistador, sus anchos hombros erguidos bajo un abrigo impecablemente confeccionado, su cabello de ébano peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido esculpido en mármol, apuesto pero frío, con ojos del color de un mar invernal que no revelaban nada del hombre bajo el título. A los 30 años, se movía con la confianza de alguien acostumbrado a mandar, su porte moldeado por años de servicio militar y el peso de la obligación familiar que había recaído sobre él tras las inesperadas muertes de su padre y su hermano mayor. El mayordomo se adelantó con una profunda reverencia, dando la bienvenida al duque a Thornfield, pero Alexander apenas pareció registrar las palabras, su mirada recorriendo al personal reunido con fría evaluación hasta que se detuvo, casi imperceptiblemente, en Eleanora, de pie al final de la fila. Algo en su postura, la forma en que mantenía la cabeza erguida tal vez, o la quietud con la que esperaba ser presentada, captó su atención como una nota falsa en una melodía familiar. Cuando llegó su turno de hacer la reverencia, ejecutó el gesto con una gracia tan perfecta y fluida que el duque hizo una pausa. Sus ojos entrecerrándose con una instintiva sospecha que no pudo nombrar o justificar de inmediato. Más tarde, mientras Eleanora servía el té en la biblioteca, Alexander la observó verterlo con movimientos precisos que hablaban de familiaridad con las cosas finas, su suave voz presentando cada plato con una dicción impecable. Su irritación creció mientras ella se movía por la habitación. Su conocimiento del contenido de esta se hizo evidente cuando recuperó un libro solicitado, sin dudarlo, de estantes que no debería haber conocido tan íntimamente. La tensión culminó en la galería de retratos, donde Alexander se sintió inexplicablemente atraído por una pintura en particular de una joven cuyos ojos tenían una extraña familiaridad. Esa es la cuarta duquesa de Thornfield, Elizabeth Blackwood, pintada en 1790, ofreció Eleanora en voz baja cuando notó su interés, su voz cayendo inconscientemente en los tonos educados de su juventud. Era conocida por su mecenazgo de las artes y por establecer la extensa biblioteca por la que Thornfield todavía es renombrada. Alexander se giró bruscamente, su expresión oscureciéndose ante esta lección de historia no solicitada de una mera sirvienta. «No eres más que una sirvienta», espetó, su voz cortando la atmósfera silenciosa de la galería. «Conoce tu lugar». Las palabras golpearon a Eleanora como golpes físicos, cada sílaba un recordatorio de todo lo que había perdido, todo lo que le habían arrebatado. Pero mantuvo la compostura. Solo un momentáneo destello de fuego en sus ojos grises delató la profundidad de su respuesta antes de que los bajara sumisamente. «Como desee, Su Excelencia», respondió con otra reverencia perfecta, su voz modulada a una servil apropiada, incluso mientras su corazón martilleaba contra sus costillas con rabia reprimida y algo más complejo, una extraña conciencia de él como hombre, en lugar de simplemente el usurpador de su derecho de nacimiento. La lluvia continuó azotando las ventanas, el cielo oscurecido afuera reflejando la opresiva tensión interior mientras el personal intercambiaba miradas nerviosas, sintiendo la extraña corriente subterránea entre su nuevo amo y la doncella que se comportaba como una reina. Alexander la despidió con un gesto de la mano, pero se encontró siguiendo con la mirada su figura en retirada, atraído por una inexplicable sensación de que había mucho más en Eleanora Blackwood que una sirvienta con ideas por encima de su posición. Un misterio que su mente lógica aún no podía comprender, pero que tiraba de su conciencia, no obstante, como una melodía a medio recordar de la infancia, familiar pero frustrantemente fuera de alcance. La luz de la luna se derramaba a través de la diminuta ventana abujardillada de la habitación de Eleanora en el ático, proyectando largas sombras sobre el escaso mobiliario mientras ella,
se sentaba en el borde de su estrecha cama, escuchando para asegurarse de que la casa se había sumido en el silencio de la noche. La habitación era apenas lo suficientemente grande como para contener el armazón de hierro de la cama, un lavabo desgastado y el baúl maltrecho que guardaba sus pocas posesiones. Sin embargo, en este humilde espacio encontraba la única privacidad que se le concedía en lo que debería haber sido su hogar ancestral. Con dedos cuidadosos, Eleanora deslizó de su bolsillo una pequeña llave, desgastada por años de manejo, y luego se arrodilló ante su baúl, sus movimientos deliberados y practicados mientras lo abría y apartaba la exigua colección de vestidos sencillos y delantales blancos que componían su guardarropa como doncella. Presionando contra una costura casi invisible a lo largo de la pared interior del baúl, activó un mecanismo que liberó un compartimento secreto, revelando tesoros que contrastaban marcadamente con sus circunstancias actuales. Un anillo de sello de oro con el escudo de la familia Blackwood, retratos en miniatura de sus padres en marcos ornamentados y, lo más preciado de todo, un portafolios de cuero que contenía documentos que probaban sin lugar a dudas su identidad como Eleanora Victoria Blackwood, la legítima duquesa de Thornfield. Levantando el anillo, se lo deslizó en el dedo, donde atrapó la luz de la luna y pareció transformarla de sirvienta a noble en un instante. Su peso familiar pero doloroso, un recordatorio físico de todo lo que había perdido cuando su tío, Lord Harwick, conspiró con el anterior duque de Ravencroft para declararla muerta junto a sus padres, difundiendo rumores maliciosos sobre linajes cuestionables para desacreditar cualquier reclamación que pudiera hacer si alguna vez reaparecía. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas mientras los recuerdos de aquella terrible noche de hace 9 años la inundaban, cuando a los 16 años había huido para salvar su vida, advertida por un sirviente leal de que su tío buscaba eliminarla permanentemente en lugar de simplemente desheredarla, forzándola a desaparecer entre las masas anónimas de Londres hasta que pudiera regresar a Thornfield bajo una identidad falsa, trabajando como sirvienta en su propia casa mientras reunía pruebas de la conspiración que le había robado todo. «Recuperaré lo que es mío», susurró ferozmente en la oscuridad, sus dedos trazando las líneas familiares del retrato de su padre, no a través del escándalo o la venganza, sino encontrando la verdad. Thornfield volverá a conocer a su legítima duquesa. La luz de la luna pareció intensificarse mientras hablaba, iluminando su rostro con un brillo casi etéreo que revelaba la noble estructura ósea tan cuidadosamente oculta durante las horas del día, la orgullosa inclinación de su barbilla y la inteligente determinación en sus ojos la marcaban como inconfundiblemente aristocrática a pesar de su humilde entorno. Uno por uno, devolvió sus tesoros a su escondite, cada objeto una pieza de su verdadera identidad cuidadosamente preservada para el día en que pudiera reclamar su derecho de nacimiento. Sin embargo, esta noche sus pensamientos volvían una y otra vez al nuevo duque, cuyo comportamiento gélido la había enfurecido e intrigado a partes iguales. El hombre que sin saberlo ostentaba el título que debería haber sido el legado de su familia. Alexander Ravencroft claramente no era el arquitecto del engaño que le había robado su herencia. Su propio padre lo había mantenido alejado en la escuela y luego en el servicio militar, mientras se desarrollaba la conspiración, convirtiéndolo en un beneficiario involuntario en lugar de un participante activo en su caída. Una constatación que complicaba sus sentimientos hacia él de maneras que no había anticipado al planificar su regreso a Thornfield. Cerrando el compartimento secreto con un suave clic, Eleanora se levantó y se dirigió a la ventana, contemplando los terrenos iluminados por la luna de la finca que conocía íntimamente desde la infancia, su reflejo en el cristal oscilando entre la doncella que aparentaba ser y la duquesa que realmente era.
Dos identidades separadas por una cruel circunstancia, pero unidas en un único e inquebrantable propósito, que requeriría todo su coraje, inteligencia y contención para cumplir sin destruir el mismo legado que buscaba reclamar. Los truenos sacudieron las ventanas de la mansión Thornfield, mientras los relámpagos iluminaban la biblioteca con destellos violentos, la tempestad exterior proporcionando un contrapunto dramático al santuario interior, donde antiguos tomos de cuero forraban las paredes del suelo al techo y un generoso fuego crepitaba en el enorme hogar de piedra, proyectando sombras parpadeantes que danzaban sobre los pulidos estantes de roble. El duque Alexander Ravencroft entró en su biblioteca mucho después de la medianoche, buscando soledad y quizás consuelo en la literatura, después de una quincena de frustrantes asuntos de la finca que lo dejaron inquieto e incapaz de dormir a pesar de lo avanzado de la hora, solo para encontrar la habitación ya ocupada por una esbelta figura acurrucada en su sillón orejero favorito, tan absorta en la lectura que permaneció inconsciente de su presencia hasta que él se aclaró la garganta deliberadamente, haciendo que Eleanora se sobresaltara violentamente y casi dejara caer el volumen con cantos dorados que acunaba en sus manos. «¡Su Excelencia!», exclamó, levantándose rápidamente y apretando el libro contra su pecho como un escudo, sus ojos grises abiertos de par en par por la alarma al darse cuenta de su transgresión. «Le ruego que me perdone por la intrusión. Pensé que todos se habían retirado a dormir». Alexander abrió la boca para pronunciar la severa reprimenda que tal presunción merecía de una sirvienta, solo para que su atención fuera captada por el título visible en el lomo del libro que ella sostenía, una rara primera edición del Infierno de Dante en el italiano original que pocos de sus conocidos podían leer y mucho menos apreciar. «¿Cómo una doncella conoce a Dante en el italiano original?», preguntó en su lugar. La genuina curiosidad superando temporalmente su indignación mientras se acercaba, notando con creciente interés la comprensión inteligente en sus ojos en lugar de la confusión vacía que tal pregunta debería provocar en alguien de su posición. «Quizás, Su Excelencia, no todos nacen en la posición en la que los encuentra», respondió ella con cuidado, su postura enderezándose casi imperceptiblemente, delatando una dignidad que no concordaba con su sencillo vestido negro y su cofia blanca. Algo en su mesurada respuesta y el silencioso desafío en su mirada impulsaron a Alexander a extender la conversación en lugar de despedirla, su propia y extensa educación reconociendo un intelecto afín a pesar de las inexplicables circunstancias. «Dígame qué piensa del texto», la desafió, indicándole que se sentara mientras él tomaba la silla opuesta, sus ojos sin apartarse de su rostro mientras ella dudaba, sopesando claramente los riesgos de revelar demasiado frente a la inesperada oportunidad de dialogar sobre la literatura que tan claramente atesoraba. Su respuesta, cuando llegó, fue nada menos que reveladora. Un análisis reflexivo de la alegoría de Dante que demostraba no solo fluidez en italiano, sino una sofisticada comprensión de la filosofía medieval y el simbolismo religioso que dejó a Alexander momentáneamente sin palabras, su ira transformada en fascinación a medida que pasaban de Dante a Shakespeare y luego a Milton, su discusión volviéndose cada vez más animada mientras la tormenta rugía afuera, creando una burbuja íntima de comunión intelectual como ninguna que hubiera experimentado en los salones formales de la sociedad londinense. «Habla como alguien educado en Oxford, no como una sirvienta», observó él cuando ella defendió apasionadamente una controvertida interpretación de Hamlet, sus mejillas sonrojadas por el fervor del compromiso intelectual, su dicción de sirvienta cuidadosamente mantenida habiendo dado paso a los acentos cultivados de la aristocracia. Eleanora se quedó helada,
de repente consciente de cuán completamente había bajado la guardia, permitiendo que su verdadero yo emergiera a través del disfraz que tan cuidadosamente había mantenido. La tormenta eligió ese momento para desatar un trueno particularmente violento que sacudió los cimientos mismos de Thornfield, las luces parpadeando precariamente mientras ella luchaba por reconstruir sus defensas bajo el escrutinio cada vez más perceptivo de Alexander. Mi padre creía que todos deberían tener acceso al conocimiento sin importar su cuna. Ofreció finalmente la verdad a medias más fácil de sostener que una fabricación completa, especialmente bajo la intensidad de la mirada de Alexander, que ahora contenía algo más allá de la mera curiosidad, una admiración a regañadientes mezclada con una sospecha cada vez más profunda que la emocionaba y aterrorizaba a la vez. Mientras un relámpago iluminaba la biblioteca una vez más, Alexander se encontró estudiando a la mujer ante él con nuevos ojos, notando cómo la discusión académica la había transformado de una sirvienta invisible a una mujer fascinante, su inteligencia y pasión haciéndola hermosa de maneras que la belleza convencional nunca podría lograr, mientras que Eleanora se dio cuenta con igual consternación de que su debate literario había revelado no al frío y arrogante usurpador que había esperado, sino a un hombre de genuina profundidad intelectual y complejidad inesperada, complicando sus planes cuidadosamente trazados de maneras que no había previsto cuando se infiltró por primera vez en la casa de su infancia en busca de justicia. Candelabros de cristal arrojaban una luz brillante sobre el gran comedor de la mansión Thornfield, sus colgantes facetados proyectando deslumbrantes patrones sobre manteles de damasco y porcelana fina, mientras 30 de los invitados más distinguidos de la sociedad se reunían para la primera cena formal ofrecida por el nuevo duque de Ravencroft. Lacayos en librea se movían con precisión coreografiada entre los platos, bandejas de plata balanceadas sin esfuerzo, mientras servían delicias preparadas por el chef francés que Alexander había traído de Londres específicamente para la ocasión. La opulencia del entorno diseñada para establecer su posición entre la nobleza local y al mismo tiempo honrar las antiguas tradiciones de la finca que había heredado. Eleanora se movía eficientemente entre los invitados en su papel de doncella de la señora Hartford, la anciana viuda sentada a la izquierda de Alexander, sus ojos cuidadosamente bajos, sus movimientos deliberadamente discretos, mientras navegaba por la habitación familiar, ahora llena de personas que una vez habían sido amigos y pares de sus padres, ninguno de los cuales mostró el más mínimo reconocimiento de la hija que habían dado por muerta durante 9 años. El cuidadoso anonimato que Eleanora había cultivado se hizo añicos. Sin embargo, cuando el mayordomo anunció a un recién llegado, «Lord Reginald Harwick, el distinguido caballero ofrece sus más profundas disculpas por la demora». Su excelencia. Eleanora sintió que la sangre abandonaba su rostro mientras su tío entraba en el comedor, su cabello plateado inmaculadamente peinado, su sonrisa benevolente y encantadora, mientras saludaba a Alexander con la fácil confianza de un hombre acostumbrado a moverse en los círculos más altos, la viva imagen de la respetabilidad que ocultaba la calculada crueldad con la que había orquestado la muerte de sus padres y su propia desheredación. Años de control practicado casi la abandonaron cuando Lord Harwick miró en su dirección mientras ella servía el siguiente plato, su mirada pasándola por alto inicialmente para luego regresar con una intensidad aguda, un destello de confusión cruzando sus rasgos mientras alguna sombra de reconocimiento se agitaba en su memoria. La fuente en las manos de Eleanora tembló imperceptiblemente, sus nudillos blanqueándose por el esfuerzo de mantener la compostura, mientras su tío continuaba mirándola, su ceño frunciéndose en el esfuerzo por ubicar su rostro entre sus recuerdos. Alexander, sentado a la cabeza de la mesa, notó la peculiar escena,
su mirada agudizándose al observar la inusual angustia en el semblante normalmente compuesto de Eleanora, la tensión sutil pero inconfundible entre su sirvienta y su distinguido invitado. «Algo en esa chica me recuerda a alguien», musitó Lord Harwick en voz alta, interrumpiendo su conversación con la condesa a su lado. «Alguien muerto hace mucho tiempo». «En efecto, qué fascinante», respondió Alexander. Su tono casual, pero sus ojos agudamente observadores, mientras se movían entre Eleanora y Harwick, notando cómo ella parecía contener la respiración bajo el escrutinio del hombre mayor. «La señora Hartford necesita té fresco, Eleanora», dijo Alexander de repente, creando una excusa para sacarla de la situación cada vez más peligrosa. «Por favor, encárguese de ello inmediatamente». Un destello de gratitud brilló brevemente en los ojos de Eleanora, mientras hacía una reverencia y se retiraba del comedor, su gracia habitual momentáneamente comprometida por la prisa con la que buscaba escapar. Mientras Lord Harwick sacudía la cabeza con desdén, el parecido era simplemente un engaño de la luz. Se aseguró a sí mismo en voz alta. Eleanora Blackwood pereció junto a sus padres. Que Dios los tenga en su gloria. Alexander observó el intercambio con creciente sospecha, archivando tanto el comentario de Harwick como la reacción de Eleanora para futura consideración, su curiosidad intelectual picada por las misteriosas corrientes subterráneas que fluían bajo la superficie de la aparentemente sencilla cena. Cuando Eleanora regresó varios minutos después, con la compostura restaurada aunque su tez permanecía más pálida de lo habitual, Alexander encontró su atención atraída repetidamente hacia ella durante el resto de la velada, observando cómo mantenía cuidadosamente la máxima distancia con Lord Harwick mientras realizaba sus deberes con precisión mecánica, toda la gracia natural y la sutil animación que había llegado a notar en sus movimientos ahora suprimidas bajo un rígido autocontrol. Más tarde, mientras los invitados partían hacia la suave noche de primavera, los carruajes rodando por el camino de grava bajo un dosel de estrellas, Alexander se encontraba en el vestíbulo de entrada despidiendo a Lord Harwick con perfecta cortesía mientras su mente catalogaba la peculiar conexión entre el aristócrata y su doncella, añadiendo esta nueva pieza del rompecabezas a la creciente colección de inconsistencias que rodeaban a la notable mujer que había capturado su atención de maneras que iban mucho más allá del interés apropiado de un amo por una sirvienta. La luz del amanecer se filtraba a través de jirones de niebla que se aferraban al jardín de rosas de la mansión Thornfield, transformando las flores ordinarias en creaciones etéreas adornadas con gotas cristalinas de rocío que atrapaban los primeros rayos dorados del sol. Eleanora se movía silenciosamente entre las flores, con tijeras de podar en mano mientras realizaba sus tareas matutinas antes de que la casa despertara por completo, encontrando consuelo en el ritual familiar que la conectaba con recuerdos más felices de ayudar a su madre a cuidar estos mismos jardines en lo que parecía otra vida. El encuentro con Lord Harwick la noche anterior la había dejado conmocionada, el peligro de ser reconocida mucho más inmediato de lo que había anticipado durante su cuidadosa planificación, y la pacífica soledad del jardín ofrecía el respiro tan necesario para calmar sus nervios crispados y reconsiderar su estrategia. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Alexander se acercaba, hasta que su sombra cayó sobre el rosal que estaba cuidando. Su inesperada presencia haciendo que se enderezara bruscamente, casi pinchándose el dedo con una espina oculta. Su excelencia, reconoció con una reverencia, su voz cuidadosamente modulada, aunque su corazón se aceleraba con aprensión al encontrarse a solas con él después de los eventos de la cena. «Me he levantado inusualmente temprano esta mañana», dijo Alexander, su tono conversacional pero decidido mientras sus agudos ojos evaluaban la reacción de ella, «y necesito aclarar una interacción bastante curiosa.
que observé anoche entre usted y Lord Harwick. Eleanora sintió un miedo helado recorrer sus venas, a pesar del cálido aire matutino, la pregunta directa amenazando con deshacer su cuidadoso disfraz antes de que hubiera reunido pruebas suficientes para demostrar su reclamación. «No conozco a su señoría», respondió con cuidado, sus ojos bajos hacia la hierba húmeda bajo sus pies. «Sin embargo, él parecía bastante obsesionado con usted», replicó Alexander suavemente, acercándose hasta que apenas lo separaba la distancia de un brazo, y su incomodidad era evidente para cualquiera que prestara atención, lo cual me doy cuenta de que he estado haciendo con creciente frecuencia en lo que a usted respecta, señorita Blackwood. El uso de su apellido, mencionado tan casualmente pero cargando el peso de su verdadera identidad, hizo que Eleanora levantara los ojos hacia él con alarma, encontrando no acusación en su mirada, sino una genuina preocupación mezclada con curiosidad. «Creo que usted nació para algo más que esto», admitió Alexander, señalando su atuendo de sirvienta, «y creo que Lord Harwick la ha perjudicado de alguna manera. Y me doy cuenta de que no puedo soportar ese pensamiento». La inesperada compasión en su voz despojó momentáneamente a Eleanora de sus defensas practicadas, la verdad rondando peligrosamente cerca de sus labios antes de que la cautela se reafirmara. «¿Por qué un duque se preocuparía por los problemas de una sirvienta?», preguntó en voz baja, su voz traicionando más vulnerabilidad de la que había pretendido. «Porque he llegado a preocuparme por lo que le sucede», respondió él con una honestidad desconcertante, su mano moviéndose para cubrir la de ella donde descansaba sobre el mango de las tijeras de podar, el simple contacto enviando una inesperada sacudida de conciencia a través de ambos, haciendo que Alexander se retirara ligeramente sorprendido mientras Eleanora luchaba por controlar su respiración acelerada. Bajo el peso de su mirada firme y la calidez persistente de su toque, Eleanora se encontró ofreciendo una verdad parcial, sus palabras cuidadosamente elegidas para revelar sin exponer su identidad completa. «Nací en una familia respetable», admitió en voz baja. «Mi padre era un caballero de buena posición antes de que la ruina financiera y la muerte me dejaran sola en el mundo. Lord Harwick estaba», vaciló, buscando las palabras correctas, familiarizado con mi familia y jugó algún papel en nuestra caída, aunque yo era demasiado joven para comprender el alcance total de sus acciones en ese momento. Alexander escuchó atentamente, su expresión cambiando de sospecha a una preocupación protectora mientras ella hablaba, las piezas de su historia alineándose con sus propias observaciones de su inusual refinamiento, aunque todavía dejaban mucho sin explicar. «Investigaré los asuntos de Lord Harwick», prometió impulsivamente, su voz baja y feroz con una inesperada protección. «Nadie bajo mi protección sufrirá una injusticia continua, especialmente alguien de su...» Hizo una pausa, buscando la palabra correcta, excepcional calidad. La niebla comenzó a disiparse a su alrededor a medida que el sol se elevaba, iluminando las gotas de rocío en los pétalos de rosa, como diamantes esparcidos, el tranquilo jardín siendo testigo de este frágil nuevo entendimiento entre ellos, ya no amo y sirvienta, sino dos personas al borde de una alianza que ninguno había anticipado, mientras que bajo sus cautelosas palabras y su cuidada distancia fluía una corriente de atracción que ambos se resistían a reconocer, pero que cada vez eran más incapaces de negar. La luz del sol de verano se filtraba a través de las polvorientas ventanas del despacho del abogado en Londres, mientras Alexander Ravencroft se inclinaba sobre el pulido escritorio de caoba, su voz baja pero insistente mientras interrogaba al anciano señor Whitfield sobre los detalles legales de su herencia, la primera de muchas pesquisas que ocuparían al duque durante las semanas siguientes mientras perseguía metódicamente la verdad detrás de las crípticas revelaciones de Eleanora en el jardín de rosas.
La investigación lo llevó desde la elegancia formal de los despachos legales hasta los sofocantes confines de las oficinas de registro del condado, donde antiguos libros de contabilidad revelaban sus secretos a regañadientes. El olor a humedad de documentos olvidados llenando sus fosas nasales, mientras estudiaba minuciosamente registros de nacimiento, certificados de defunción y transferencias de tierras que gradualmente revelaban un patrón de fechas sospechosas y transacciones cuestionables en torno a la supuesta extinción de la línea Blackwood. Mientras tanto, en Thornfield, Eleanora utilizaba su conocimiento de los espacios ocultos de la mansión para llevar a cabo su propia búsqueda, usando preciosos momentos de soledad para acceder a compartimentos ocultos en los paneles de la biblioteca que su padre le había mostrado de niña, donde se habían guardado los registros familiares durante generaciones. Sus dedos temblando de anticipación y miedo al descubrir correspondencia entre su tío y el anterior duque que confirmaba su conspiración para usurpar su herencia mientras se la creía muerta. Si la línea Blackwood no terminó como me dijeron, entonces, ¿de quién es el título que realmente ostento?, demandó Alexander durante una reunión particularmente tensa con el abogado de su familia, la evidencia de manipulación volviéndose cada vez más difícil de ignorar a medida que conectaba piezas dispares de información recopiladas durante semanas de discreta investigación. Su Excelencia, algunos asuntos es mejor dejarlos en el pasado, respondió el señor Pembroke, la incomodidad evidente en su postura inquieta y su negativa a encontrar la mirada firme de Alexander, sugiriendo complicidad en cualquier engaño que hubiera ocurrido casi una década antes. En la casa Ravencroft, en Londres, Alexander descubrió el diario privado de su difunto padre cerrado en un cajón secreto de su escritorio, las entradas describiendo con un perturbador pragmatismo la oportunidad presentada por la trágica muerte de la pareja Blackwood y la desaparición de su hija, dada por muerta, aunque nunca se había recuperado un cuerpo, la mención casual de este detalle crítico, haciendo que la sangre de Alexander se helara al considerar las implicaciones. Durante estas mismas semanas, la relación entre Alexander y Eleanora evolucionó de maneras sutiles pero significativas. Sus encuentros ocasionales en la biblioteca o los jardines cargados de un entendimiento tácito, sus conversaciones aparentemente correctas, pero subrayadas por un creciente respeto mutuo y una peligrosa atracción que complicaba la resolución de Eleanora de reclamar su derecho de nacimiento sin importar sus sentimientos personales. Un descubrimiento particularmente significativo llegó cuando Alexander hizo una visita no anunciada a la abandonada finca de los Blackwood, ahora en ruinas, donde se encontró de pie ante un retrato familiar en el que una niña de quizás 12 o 13 años le devolvía la mirada con los mismos ojos grises que cada vez más habían atormentado sus pensamientos, el innegable parecido con Eleanora, enviando una sacudida de reconocimiento a través de él que cristalizó sus crecientes sospechas en una casi certeza. Incluso mientras la verdad comenzaba a tomar forma en la mente de Alexander, Eleanora descubrió la pieza final de evidencia que había estado buscando, un documento legal con las firmas tanto de su padre como del anterior duque de Ravencroft, detallando los términos específicos de vinculación que unían Thornfield al linaje Blackwood a perpetuidad, convirtiéndola no solo en la legítima propietaria de la finca, sino en la poseedora legítima del título que ahora poseía Alexander, una revelación que debería haber traído triunfo, pero que en cambio la llenó de emociones conflictivas al considerar al hombre cuya vida sería trastornada por su reclamación, un hombre cuya inteligencia, integridad e inesperada amabilidad lo habían transformado gradualmente a sus ojos de usurpador a víctima involuntaria de la misma conspiración que había destruido a su familia. De pie en la gran galería de Thornfield una noche, mientras la lluvia de verano repiqueteaba contra las ventanas, Alexander estudió el retrato de Elizabeth Blackwood que Eleanora había identificado en su primer día, notando con nueva conciencia
el parecido familiar que conectaba a la duquesa muerta hace mucho tiempo con la notable mujer que había entrado en su vida disfrazada de sirvienta, pero que lenta e inexorablemente había capturado tanto su respeto intelectual como su renuente corazón, el peso de la inminente revelación flotando pesado en el aire como las nubes de tormenta que se acumulaban afuera, prometiendo tanto una verdad purificadora como consecuencias devastadoras para las que ninguno podía anticiparse o prepararse por completo. Un relámpago cruzó el cielo nocturno, iluminando momentáneamente la vasta galería de retratos de la mansión Thornfield con una dura brillantez que hacía que los ojos pintados de generaciones de Blackwoods parecieran seguir a las dos figuras que se enfrentaban bajo su atenta mirada. La lluvia azotaba las altas ventanas con una furia percusiva mientras los truenos sacudían los antiguos cimientos de la casa, la propia naturaleza proporcionando un acompañamiento dramático a la escena que se desarrollaba en el interior. Alexander Ravencroft caminaba a lo largo de la galería, su alta figura proyectando largas sombras sobre el suelo pulido, mientras luchaba por contener el tumulto de emociones desatado por semanas de investigación que lo habían llevado inexorablemente a este momento, a esta mujer, a una verdad que amenazaba con hacer añicos todo lo que creía sobre su título, su herencia y su propia identidad. «He estado en la abandonada finca de los Blackwood», dijo finalmente, su voz baja pero audible por encima de la tormenta. «He visto el retrato familiar allí. Un retrato que contiene a una joven con tus ojos, tu porte, tu inconfundible parecido con la mujer en esta misma galería». Señaló bruscamente hacia la pintura de Elizabeth Blackwood, el parecido entre la duquesa muerta hace mucho tiempo y Eleanora ahora flagrantemente obvio una vez que se sabía qué buscar. Eleanora permaneció inmóvil ante él, ya no con atuendo de sirvienta, sino vestida con un sencillo vestido gris prestado del ama de llaves, su cabello castaño cayendo suelto sobre sus hombros, su postura regia a pesar de la modesta ropa mientras se enfrentaba el momento que había temido y anticipado desde su regreso a Thornfield. «He hablado con abogados en Londres, he examinado registros de nacimientos y de funciones, he consultado a testigos que estuvieron presentes en el funeral de tus padres», continuó Alexander, sus palabras ganando impulso a medida que liberaba las conclusiones que se habían estado acumulando en su interior durante semanas. Toda la evidencia apunta a una conclusión imposible pero innegable. Se detuvo directamente frente a ella, sus ojos escudriñando su rostro con una intensidad que parecía penetrar todas las barreras restantes entre ellos. «Eres la duquesa perdida de Thornfield», dijo con asombro, «y yo no soy más que un usurpador». Eleanora se había preparado para muchas reacciones posibles: ira, incredulidad, incluso violencia, pero el asombro puro en su voz, la absoluta aceptación de su reclamación sin vacilación ni desafío, la dejó momentáneamente sin palabras. «No», logró decir finalmente, sus ojos llenándose de lágrimas inesperadas, mientras el peso del ocultamiento se levantaba de sus hombros después de tantos años de esconderse. «Tú eres el hombre que me vio cuando era invisible para el mundo». Alexander la miró fijamente por un momento sin aliento. Luego, en un gesto que los sorprendió a ambos, se arrodilló ante ella, su cabeza inclinada en un reconocimiento formal de su verdadero rango, el orgulloso duque humillándose ante la sirvienta ahora revelada como la legítima señora de todo lo que él había creído que era suyo. «Nunca quise que esta revelación fuera un golpe para ti», confesó Eleanora, su voz temblando ligeramente mientras resistía el impulso de levantarlo de su posición sumisa. Buscaba justicia, no venganza. «Nunca fuiste el arquitecto de la conspiración que me robó mi derecho de nacimiento». «Me engañaste», dijo Alexander, levantándose lentamente hasta su altura completa, pero su tono contenía más admiración que acusación mientras la observaba con nueva comprensión. «Te infiltraste en tu propia casa como sirvienta,
Soportaste innumerables indignidades, incluida mi propia arrogancia, todo mientras reunías pruebas para reclamar lo que era legítimamente tuyo. Tu coraje es extraordinario. Afuera, la tormenta comenzó a amainar. Los relámpagos se hicieron menos frecuentes, los truenos más distantes, como si la propia naturaleza reconociera que las turbulentas revelaciones dentro de la galería estaban llegando a una resolución. «Tengo documentos que prueban mi reclamación», ofreció Eleanora en voz baja. «Correspondencia entre mi tío y tu padre. El verdadero testamento de mis padres, registros de nacimiento y vinculaciones legales que unen Thornfield al linaje Blackwood, todo lo necesario para establecer mi identidad más allá de toda duda». «No necesito documentos», respondió Alexander con una gentileza inesperada. «Conozco la verdad cuando la veo de pie frente a mí. La pregunta que queda no es tu identidad, sino qué sucede ahora. ¿Cómo procedemos con este conocimiento que lo cambia todo entre nosotros?» Eleanora lo miró, de repente consciente de lo cerca que estaban el uno del otro, de cómo la revelación de su verdadero yo no había creado la distancia esperada, sino que de alguna manera había cerrado la brecha final entre ellos, transformándolos de amo y sirvienta en iguales que enfrentaban un dilema compartido. La tormenta exterior se había calmado hasta convertirse en una lluvia suave, su suave repiqueteo contra las ventanas, creando una atmósfera íntima dentro de la galería donde los retratos de los antepasados de Eleanora parecían ser testigos silenciosos de este momento crucial en el que la verdad, largamente reprimida, finalmente había emergido, no como un arma de destrucción, sino como el cimiento de algo que ninguno había anticipado cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en esta misma habitación. Algo que trascendía títulos y herencias para tocar los corazones bajo los roles sociales que se les habían asignado. El gran salón de baile de la mansión Thornfield resplandecía con la luz de 100 candelabros de cristal. Su brillo reflejado en los pulidos suelos de mármol y los espejos dorados que transformaban el espacio en un deslumbrante paraíso de ensueño, mientras la flor innata de la sociedad del condado se reunía para lo que creían que era simplemente la presentación formal del duque de Ravencroft a la nobleza y la alta burguesía locales. Damas con vestidos de seda de todos los tonos imaginables se movían como exóticas mariposas entre caballeros con impecables trajes de noche, sus joyas capturando la luz con cada gesto, sus risas y conversaciones creando un agradable murmullo de sociabilidad bajo las elegantes melodías de la orquesta situada en el entresuelo superior. Alexander se encontraba a la entrada del salón de baile, observando a los invitados reunidos con una calma externa que ocultaba la gravedad de lo que pronto se desarrollaría. Su atuendo formal inmaculado, su porte regio pero de alguna manera diferente a su habitual reserva fría, como si un fuego interior se hubiera encendido dentro de él que ya no podía ser ocultado. Precisamente a las 9 en punto, el mayordomo golpeó su bastón 3 veces sobre el suelo de mármol, el seco sonido haciendo que la conversación vacilara y las cabezas se volvieran expectantes hacia la gran escalera donde ahora se encontraba Alexander, captando la atención sin esfuerzo mientras la orquesta guardaba silencio. «Damas y caballeros», comenzó Alexander, su profunda voz llegando claramente a cada rincón del vasto salón. «Los he invitado aquí esta noche no solo por cortesías sociales, sino para ser testigos de la corrección de una grave injusticia perpetrada hace casi una década. Una injusticia en la que mi propia familia jugó un papel lamentable». Murmullos de confusión se extendieron por la multitud mientras Lord Harwick, situado cerca de la mesa de refrescos, palidecía notablemente, sus dedos apretándose alrededor de su copa de champán, mientras Alexander continuaba. «Durante demasiado tiempo, la verdad ha permanecido oculta tras mentiras y engaños, pero esta noche restauraremos lo que fue injustamente arrebatado
y reconoceremos a la legítima señora de Thornfield. Con estas palabras, Alexander extendió su mano hacia una puerta lateral, de la cual emergió Eleanora, ya no con atuendo de sirvienta, sino vestida con un traje de terciopelo azul profundo que había pertenecido a su madre, su cabello castaño arreglado en un elegante estilo acorde a su verdadera posición. Los zafiros de la familia Blackwood adornando su garganta y capturando la luz mientras se movía con dignidad natural para situarse junto a Alexander. «Les presento a Eleanora Blackwood, la legítima duquesa de Thornfield», anunció Alexander en medio del silencio atónito, su voz resonando con orgullo y convicción mientras colocaba la mano de ella en su brazo. «Y pido su mano en matrimonio, no para asegurar mi posición, sino porque he llegado a amarla más allá de toda razón o rango». Exclamaciones de sorpresa resonaron por el salón de baile, mientras el reconocimiento aparecía en los rostros de los invitados de mayor edad que habían conocido a los padres de Eleanora, mientras que Lady Whitmore y sus compañeras, que tan a menudo habían menospreciado a la silenciosa doncella, se quedaron paralizadas en una incredulidad escandalizada. Lord Harwick, con la compostura desmoronándose bajo el peso de la exposición pública, intentó deslizarse hacia la salida más cercana solo para encontrar su camino bloqueado por dos agentes que habían sido posicionados allí anteriormente por orden de Alexander, su presencia previamente inadvertida entre los lacayos de Librea. «Tenemos en nuestro poder», habló Eleanora por primera vez, su voz firme a pesar de la emoción del momento, «pruebas documentadas de la conspiración entre Lord Harwick y el difunto duque de Ravencroft para declararme falsamente muerta junto a mis padres, para difundir rumores maliciosos sobre mi legitimidad y para transferir ilegalmente mi herencia y título a la familia Ravencroft, cuando yo solo tenía 16 años y era incapaz de defender mis derechos. La prueba fue presentada con calmada precisión. Correspondencia y documentos legales exhibidos para testigos clave, mientras Lord Harwick era detenido a pesar de sus bravuconas protestas y amenazas. La evidencia tan abrumadora que varios de sus antiguos aliados retrocedieron en un silencioso distanciamiento de su desgracia. Las damas de la sociedad, que durante años habían susurrado juicios crueles sobre Eleanora, ahora se encontraban frente a la mujer que habían denigrado, revelada como la aristócrata que siempre había sido, su silenciosa dignidad en la adversidad, haciendo que sus mezquinas crueldades parecieran aún más vergonzosas en retrospectiva. A medida que las implicaciones de las revelaciones de la noche se asentaban en la asamblea, transformando lo que debería haber sido una simple reunión social en un momento crucial de significado histórico para el condado. Alexander se volvió para mirar a Eleanora directamente, su expresión suavizándose mientras tomaba ambas manos de ella ante los testigos reunidos. «Renuncio a todo derecho sobre Thornfield y su título, libremente y sin reservas», declaró, reconociéndote como su legítima señora, «pero te pido que consideres unir nuestras familias a través del matrimonio, uniendo nuestras casas no a través del engaño, sino a través del amor libremente dado y recibido». El opulento salón de baile, diseñado y construido por los antepasados de Eleanora siglos antes, pareció contener la respiración mientras ella miraba al hombre que primero la había descartado como una simple sirvienta solo para reconocer su valía, defender su reclamación y, finalmente, ofrecerle su corazón junto con la justicia que había buscado durante tanto tiempo. «Sí», respondió simplemente, su voz clara y llegando hasta los rincones más lejanos de la sala en silencio. «Sí, Alexander, me casaré contigo, como iguales tanto en rango como en corazón». El anuncio fue recibido primero con un silencio atónito, seguido de un aplauso cauteloso que creció en fuerza a medida que la aristocracia, siempre adaptable a las circunstancias cambiantes, reconoció que presenciar la restauración de la verdadera duquesa de Thornfield
los había transformado de meros invitados a una fiesta en participantes de un momento histórico que se contaría en las historias del condado por generaciones venideras. La luz del sol de verano bañaba los jardines de la mansión Thornfield en un resplandor dorado, transformando el paisaje cuidadosamente cuidado en un paraíso de color y fragancia mientras las rosas trepaban por antiguos muros de piedra. La lavanda bordeaba senderos inmaculados y las flores silvestres danzaban entre flores cuidadosamente cultivadas en el jardín natural que había sido el primer proyecto de restauración de Eleanora al reclamar su hogar ancestral. Había pasado un año desde la dramática confrontación en el salón de baile que había expuesto la conspiración de Lord Harwick y restaurado a Eleanora Blackwood a su lugar legítimo como duquesa de Thornfield. Un año de sanación, renovación y transformación que había afectado no solo a la finca, sino a todos los que habitaban dentro de sus límites. Eleanora se movía con serena confianza entre los parterres del jardín, la sencilla elegancia de su vestido de mañana, complementada por la delicada corona de duquesa que llevaba para la celebración anual de los arrendatarios más tarde ese día. Sus instrucciones al jardinero jefe sobre los preparativos entregadas con el perfecto equilibrio de autoridad y amabilidad que la había hecho ganarse el cariño del personal que una vez la había conocido solo como una compañera sirvienta. Alexander observaba desde la sombra de un antiguo roble su expresión llena de un orgullo silencioso y un amor profundo mientras observaba a su esposa en su elemento, la mujer que había entrado en su vida disfrazada, pero que se había revelado como su pareja perfecta en intelecto, coraje y compasión. Su matrimonio de iguales resultando mucho más satisfactorio que la fría unión dinástica que una vez había esperado que fuera su destino. Eleanora lo sorprendió observándola, y un rubor favorecedor coloreó sus mejillas. Todavía no del todo acostumbrada a ser objeto de tan abierta admiración, a pesar de un año de matrimonio con un hombre que no ocultaba su devoción, su mirada se suavizó mientras se excusaba del jardinero y cruzaba el césped iluminado por el sol para unirse a su esposo bajo el frondoso roble. De sirvienta a duquesa, reflexionó Alexander mientras ella se acercaba, tomando su mano y llevándosela a los labios en un gesto que nunca dejaba de acelerar su pulso, aunque siempre fuiste lo segundo, ¿no es así? Y tú, mi amor, has demostrado que la verdadera nobleza no reside en el título, sino en las acciones de uno, respondió Eleanora con una cálida sonrisa. Fuiste un verdadero duque incluso cuando te creías un usurpador. Su conversación se centró en los planes para la fundación educativa que estaban estableciendo con porciones de ambas fortunas, diseñada específicamente para ayudar a aquellos que, como Eleanora, habían caído de su posición social sin tener la culpa, proporcionando formación y oportunidades que pudieran preservar su dignidad mientras les ayudaban a reconstruir sus vidas. Los escándalos que rodearon la exposición y posterior juicio de Lord Harwick habían revelado varias otras víctimas de sus maquinaciones, jóvenes despojados a través de conspiraciones similares que ahora veían al duque y la duquesa de Thornfield como campeones de la justicia y la restauración, una responsabilidad que tanto Alexander como Eleanora abrazaban de todo corazón. Recibí otra carta de Lady Margaret Fontwell, mencionó Alexander mientras paseaban del brazo por el jardín que una vez había sido el refugio de Eleanora y ahora era su alegría compartida. Su caso contra su hermanastro progresa bien con la ayuda de nuestro abogado. Puede que recupere la propiedad de su familia para Navidad. La expresión de Eleanora se iluminó ante la noticia. Su empatía natural por aquellos en circunstancias similares a su propia terrible experiencia evidente en la animación de sus rasgos, mientras discutían formas en que podrían ayudar aún más a la reintegración de la joven en la sociedad una vez que concluyeran sus batallas legales. Thornfield misma parecía brillar bajo la luz del verano,
sus antiguas piedras calentadas por algo más que la simple luz del sol, mientras las risas resonaban por pasillos que una vez habían sido fríos y prohibitivos, la mansión transformada de un símbolo de privilegio robado a un faro de justicia restaurada, sus ventanas brillando con bienvenida en lugar de observar con sospecha, como lo habían hecho en aquella mañana lluviosa un año antes, cuando Eleanora se encontraba entre los sirvientes esperando la llegada del hombre que creía su enemigo, sin imaginar nunca que se convertiría en su mayor defensor y su más amado compañero. Al llegar al jardín de rosas donde su relación había comenzado a cambiar de antagonismo a alianza, Alexander atrajo a Eleanora a sus brazos, sin preocuparse por el decoro ahora que estaban ocultos a la vista por fragantes muros de rosales trepadores, su beso transmitiendo toda la profundidad del sentimiento que continuaba creciendo entre ellos con cada día que pasaba. Cuando finalmente se separaron, Eleanora permaneció dentro del círculo de su abrazo, su cabeza descansando contra su pecho, mientras el canto de los pájaros y las voces distantes de la finca creaban una suave sinfonía a su alrededor, el momento pacífico encapsulando todo lo que habían superado y todo lo que habían construido juntos. Un amor nacido de la adversidad, pero que florecía en la verdad. Una asociación de corazones y mentes que los había transformado a ambos de cautelosos adversarios, a devotos esposos que enfrentaban el futuro no como sirvienta y amo, usurpador y víctima, sino como mitades iguales de un todo que era más grande de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado cuando el destino los unió por primera vez bajo el techo de la mansión Thornfield.